Estaría bien empezar explicando a lo mejor las diferencias entre horror y terror. Sí, ok. Una problemática o que yo consideraba problemática hasta hace poco era precisamente que cuando se habla de este tipo de expresión o de este tipo de narrativa ficticia, se hace una distinción, o más bien no se hace una distinción entre lo que es terror y es horror. ¿Simón? O sea, básicamente a Memo le molestaba que la gente dijera, una película de terror. Entonces, Sí, y qué es lo más común, ¿no? O sea, vas a... Bueno, ya no vas porque ya no existe, pero ibas a Blockbuster y la sección era terror. Y yo siento o sentía que había ahí una disyuntiva que tenía que trabajarse, porque básicamente el terror para mí, bueno, primero, tal vez sería bueno abrir con una cita de H.P. Lovecraft, que elabora en su ensayo lo supernatural dentro del horror. Y lo que elabora es que de todas las emociones que existen en el espectro emocional del ser humano, la del miedo es la más fuerte. Y dentro de todas las instancias de miedo posibles presentes, aún dentro de esto, el miedo a lo desconocido es la que tiene mayor intensidad. En ese sentido, me gusta pensar que del miedo al horror hay un puente que se va allegando progresivamente, empezando precisamente por el miedo, después elaborando acerca del estrés que produce el miedo, eventualmente produciendo algún tipo de angustia, y es en esta angustia donde empieza a presentarse el terror, que a grandes rasgos tiene ciertos parámetros que lo caracterizan un tanto de manera militar, en el sentido de que es una tortura. ¿Sí? O sea, ok, a ver, entonces el terror podría explicarse como la manifestación física del miedo a través de los sentidos o de la experiencia. Sí. Entonces, ¿y el horror? El horror es aquella experiencia que se encuentra un tanto difusa en la capacidad del ser humano. O sea, que no es física, ¿no? Ajá. Y que no es que no es una amenaza. No, yo diría que el horror sí es una amenaza, pero es la ansiedad llevada a puntos más allá, cercano un tanto a los términos del trauma lacaniano, precisamente una experiencia de horror, y que esto lo observamos, por ejemplo, mucho en literatura. No sé, tanto en los textos de H.P. Lovecraft como en los de Edgar Allan Poe, cuando la experiencia del protagonista se vuelve demasiada y empieza a supurarse, empieza a haber un exceso de la experiencia. Empieza a aparecer el signo del mal. Sí. Entonces ahí es cuando se despierta. Sí. Simón, ¿no? Sí, y se despierta de algún sueño o el personaje se desmaya. Se desmaya. Por ejemplo, en The Mouth of Madness La llamada de Cthulhu, cuando el personaje está justo por enfrentarse y después de tener toda esta narrativa muy rica, ¿no? Porque eso era lo que tenía H.P. Lovecraft de alguna manera. Sabía cómo escribir y le debemos ciertas palabras como Eldritch, Miskatonic, Masonic, que precisamente se traducen a léxico de horror. Justo en el momento en el que iba a revelar algo, se desmaya el personaje, despierta y entonces no se aprecia como la cualidad física del malvado o del monstruo. ¿Sí? Simón. Ok. En cuestión de ficción literaria, y precisamente entrando en estos términos,
Hay en una compilación de los hermanos Grimm un cuento que se llama El chico que salió al mundo pretendiendo aprender a temblar, ¿sí? Y entonces lo que sucede es este personaje, este muchachito, que atraviesa el mundo queriendo aprender a temblar por miedo, ¿no? Y es alguien que parece que tiene aletemia. La primera noche que sale del pueblo la pasa debajo de cuerpos que están colgando. Dice, han de tener frío, ¿no? Estando ahí colgados y los pone alrededor de la fogata. Más que, la manera en la que lo trata el cuento, más que realmente él siente compasión, es una reacción pavloviana, ¿sí? Una reacción que tiene que ver con algún tipo de entrenamiento a saber que si alguien tiene frío lo debes de arropar, más que surja de él, ¿sí? Ok. Y eventualmente tiene que pasar la noche en un castillo para ganarse la mano de una princesa. Y efectivamente el castillo está embrujado y suceden todas estas cosas horroríficas y a él le pasa como si nada, ¿no? Y entonces hay como un vacío existencial en él cuando dice, bueno, ya crucé todo el mundo y nunca encontré cómo temblar. Entonces la princesa se desquicia con él y termina aventándole un balde de agua fría. Y ahí es justamente donde se da cuenta de la diferencia entre el terror y el horror, ¿no? O sea, entre shivering o entre temblar y temblar por algún tipo de experiencia fuerte. ¿Sí? Okay. Después de eso entramos a lo que es la novela gótica con El Castillo de Otranto, El monje, y lo que nos da la novela gótica de alguna manera es el contexto geopolítico y el contexto arquitectónico en donde, bueno, donde suceden las historias de terror, ¿no? Usualmente es en la cueva, en el bosque, en estos lugares, en el castillo, en estos lugares oscuros que permiten, o hay una permisividad hacia la maldad para que pueda realizar sus actos de malicia. Y aquí, otra vez, Anne Radcliffe, acerca de lo supernatural en la poesía, hace una distinción entre el terror y el horror, y básicamente, así de manera rápida, lo que dice es que el terror eventualmente te permite una experiencia sublime que después de ser torturado, como se es torturado en una novela gótica o en muchas películas, ¿no? Eventualmente eso eleva al espíritu humano. Después de tener algún tipo de experiencia horrible y sobrevivirla. Terrorífica, más bien. Sí, ajá, perdón, terrorífica y sobrevivirla, eleva nuestra noción y, no sé, o sea, la noción de cómo nos acercamos hacia la vida y de cómo mesuramos la vida, mientras que en contraparte o en el extremo de esto tenemos el horror, que básicamente la función tiene que ver más con la aniquilación, ¿sí? Con la aniquilación de ese sentido de humanidad. Bien, y luego ya después de eso entramos nos vamos a cuestiones cinematográficas y lo que hace la cinematografía, en especial con las imágenes que vemos aquí en blanco y negro, es nos permite tener un referente mucho más universal de toda esta tradición oral, ¿sí? Nos permite tener, especialmente cuando entramos en cuestiones de universal, que me estoy saltando las películas mudas, que básicamente tienen que ver con el gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu,
Y la primera película donde vemos el trabajo de maquillaje de Lon Chaney fuertemente, El fantasma de la ópera. De ahí nos saltamos con Carl Laemmle a Universal, y es donde tenemos todas estas figuras clásicas que conocemos, donde tenemos todos estos referentes clásicos de Frankenstein, de Boris Karloff, Drácula de Bela Lugosi, El hombre lobo de Lon Chaney, ¿sí? O sea, aquí tenemos un tanto cómo se deben de ver, o cómo la cultura de alguna manera sangra una imagen definida o una imagen fija de estas cosas. No sé, something about that. So, ahorita que hablabas como de la idea del castillo, o de que el monstruo se refugia en cuevas me acordaba de Nosferatu de Herzog, donde el castillo de Nosferatu se plantea como un lugar que es imaginario, que está tatuado en la mente del buscador del castillo. O sea, este lugar que el buscador de Nosferatu únicamente puede acceder, y que una vez ahí no puede escapar hasta que el problema que produce en su mente es más grande que el problema laberíntico del castillo. Entonces, o sea, Nosferatu huye del castillo en busca de Lucy, y Jonathan Harker se tira de una de las torres y se despierta días después con un niño gitano tocando el violín. Entonces, o sea, en realidad de lo que está hablando Herzog ahí es de un calabozo, pero que está dentro de la mente. O sea, no está hablando tanto de la fisicalidad del castillo o de la arquitectura del castillo, sino más bien de un mal que es omnipresente. O sea. All right. Bien. Siguiendo en la etapa dorada del cine, pues nos encontramos con Drácula, ¿no? Y lo que mencionaba de Drácula es básicamente esto. Esta es la idea que tenemos del vampiro, esta es la idea que tenemos de no solamente cómo se ve, sino que es muy importante también el sonido a partir de Universal Films, y la idea de básicamente cómo habla Drácula, ¿no? Otra vez, Frankenstein no tiene una figura definida antes, o sí la tiene, pero es una figura difusa que tiene que ver más con la construcción que hacemos nosotros dentro del imaginario, antes de enfrentarnos con el Frankenstein de Boris Karloff. Sí, es un problema que surge con los románticos de la época, ¿no? O sea, por ejemplo, H.P. Lovecraft sí lo podemos situar puntualmente, sí es horror. Edgar Allan Poe sí lo podemos situar puntualmente, sí es horror. Pero yo creo que precisamente por la distinción que hicimos al principio, en cuestiones de ficción, sí entra en una categoría que yo llamaría ficción de horror. Tal vez no entra en la categoría del sentimiento del horror, porque otra vez es un sentimiento que es altamente intraducible, y entonces quererlo grabar en un celuloide o quererlo fijar en un celuloide es casi imposible, diría yo. Pero ¿cómo? No entiendo. Pero también es difuso acerca de qué emoción es una saturación. O sea, mira, hay una frase como de Hitchcock que habla como de cómo el vato dice que el bang, o sea, el chingazo, no te da la noción de horror. O sea, lo que te da la noción de horror es todo el build-up. Sí. O sea, es toda la construcción hacia ese chingazo. Entonces, ahí está como ejemplificado más o menos. O sea, el chingazo sería terror, ¿no? Y la construcción hacia el chingazo sería
y a lo mejor nos podemos preguntar, ok, ¿por qué? A lo mejor no se preguntaría, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué estamos hablando de sentimientos como el horror en un museo de arte? O sea, precisamente estas cuestiones tienen que ver con lo sensible. O sea, el dolor, la tortura, todo todo el estado del arte de esa línea que acerca la malignidad a lo sensible, pues es una tradición que está lejana filosóficamente hablando la tradición metafísica o, por ejemplo, cristiana. Está más cerca a Leibniz, que tratan la idea del mal como una transgresión física. O sea, entonces, cuando hablamos de un documento de tortura, por ejemplo, pues ya sea pues, local o de los 90s, por ejemplo, los videos de registro del Escuadrón de la Muerte del Salvador, pues en realidad podemos hablar de que se puede analizar desde la estética. O sea, la estética es la disciplina que trata los problemas que tienen que ver con la sensibilidad. O sea, la estética no es ay, qué bonito está ese cuadro. No tiene nada que ver con eso. O sea, la estética trabaja lo sensible. Es la disciplina que se dedica a estudiar los fenómenos de la sensibilidad. Entonces, cuando hablamos de horror, pues muchos de estos conceptos se hacen aparentes. O sea, el dolor, el sufrimiento, la agonía. Entonces, es fácil si todos estamos en el mismo marco de entenderlo